Bueno, déjenme contarles algo, recordarles. Estamos en la quinta semana hablando ¿de qué? ¿Pero de qué tema? Sí, la iglesia, la pureza de la iglesia, pero ¿qué tema es la quinta semana? De los pastores. Dios mío, tanto tenemos que hablar de pastores. Sí, bueno, ahora se hace mucho más crítico la cosa, ¿verdad? Porque ahora estamos en una sociedad de cabeza con esto y qué bueno tener una iglesia que empiece a entender qué son los pastores para Dios en su palabra, no algún tipo de emotividad de alguien o de algún tipo de buen liderazgo según el mundo, sino cómo Dios ve a sus llamados, cuáles son las características y las marca en 1 de Timoteo 3. Y por eso te pido que vayamos a 1 de Timoteo capítulo 3. Y mientras vamos llegando, es para mí muy lindo poder estar en 5 semanas de pastores. Vas a ver que cuando pase el tiempo, vas a recordar esta serie, la vas a volver a escuchar y te vas a dar cuenta lo importante dedicarle tiempo a conocer quiénes son los pastores según Dios, los ancianos o obispos, porque pastor, anciano, obispo, como saben, es la misma persona, ¿verdad? Es la misma persona, no son tres. Y como decía, este tema es importante. Ahí quiero hacer la primera nota. ¿Están listos para la primera nota? Primer paréntesis. Me he informado que va a llegar un hombre aquí a Lima que se llama Kenneth Copeland. Kenneth Copeland no tiene en su teología el sufrimiento. Él predica que el sufrimiento no tiene lugar para los cristianos. Él predica que las riquezas son el derecho divino. Él predica que el creyente puede crear su propia sanidad. Damas y caballeros, en este mes va a llegar este hombre y este hombre es un falso maestro. Espero que nadie aquí en la iglesia se ocurra poder ni siquiera ir por lo menos, sino que sepan bien y estén bien informados que este hombre lo que está enseñando es una falsa doctrina. Y con eso empezamos hoy el último tema, el último punto de los pastores. No se olviden lo que estamos diciendo porque hay muchos lobos que toman a las ovejas y se las tragan. ¿Está claro? No, apenas escuchen eso, pongan off. No necesitan ni siquiera averiguar. Termino la nota ahí. Y nos metemos al tema. 1 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Estamos absolutamente viendo 1 de Timoteo 3 minimizados ante las demandas de un Dios 3 veces santo. R.C. Sproul decía en la Biblia, Dios no es santo. En la Biblia, para la Biblia, Dios es santo, santo, santo. Qué interesante. Ya estamos en el punto 2, virtudes del pastor. ¿Te acuerdas que estamos estudiando las características del pastor y vimos la virtud moral, los versículos 2 y 3, la virtud en familia, la semana pasada 4 y 5, la virtud en madurez, la estamos viendo ahora, y vamos al versículo 6 para meternos ya en el tema. 1 Timoteo 3, versículo 6. Esto vimos algo la semana pasada. Dice, no un neófito, ¿están en el versículo 6? 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga, ¿en qué? En la condenación del diablo. Vamos a ver, vamos a continuar la virtud en madurez del pastor. ¿Qué quiere decir que caiga en condenación del diablo? Ahí nos quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan los que estuvieron aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Que el diablo condena? ¿El diablo condena? ¿El diablo es juez? ¿Quién es el señor del infierno? ¿Quién es el señor de las tinieblas? ¿Quién puede matar tu alma y llevarla al infierno? ¿Quién? Solamente, escúchenme bien, solamente Cristo. Solamente Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que caiga en la condenación del diablo? El contexto, se acordarán, nos habla de un neófito a quien, o recién plantado. ¿Se acuerdan? La palabra neófito era recién plantado, lo vimos la semana pasada. Un hombre nuevo en la fe, un hombre recién bautizado,
como explicamos la semana pasada, el cual se envanece. Según el texto, ¿cuál es la palabra griega para envanecerse? ¿Se acuerdan? Muy bien, tufo. ¿Cómo olvidarse, verdad? Inflarse, hinchado de orgullo, hinchado de orgullo. ¿Qué es entonces caer en la condenación del diablo? Bueno, según el contexto, caer en la condenación del diablo es caer en el mismo juicio que Dios le dio al diablo. En el mismo juicio que Dios le dio al diablo. Esto es muy serio, ¿eh? Colocar en una iglesia a un neófito como líder de la iglesia, un recién convertido, es un peligro muy serio. Muy serio. No es que colocas un neófito y va a ser ineficaz en el ministerio, no es que va a demorar el crecimiento de la iglesia, sino que va a caer en lo que el diablo cayó ante Dios. ¿Y qué fue eso? ¿En qué cayó Satanás ante Dios? Orgullo. Te voy a explicar cuál es el punto aquí, por qué utiliza esto el autor. Y quiero un poquito que pienses conmigo y estirar tu mente al máximo. Déjame ir al punto, déjame explicarte por favor esto. Ezequiel capítulo 28, por favor. No pierdas 1 Timoteo 3, pero un ratito vamos a Ezequiel capítulo 28. Mientras vas llegando, déjame darte un poquito del contexto de Ezequiel capítulo 28. Desde el capítulo 26, el Espíritu Santo nos viene hablando ahí, a través de Ezequiel, sobre el juicio contra Tiro, ciudad que hoy se encuentra en el Líbano. Está en la costa oriental del mar Mediterráneo. En el tiempo de Ezequiel, Tiro venía de ser la ciudad más importante de la Fenicia oriental, la cual estaba constituida por 5 ciudades, que son Arados, Biblos, Birutos, que ahora es Beirut, Tiro y Sidón. El nombre étnico, esto es bien interesante, esto encontré bien interesante, el nombre étnico que se le daba a Tiro, que se le daban, a los fenicios, era Kenaani, que es la frase cananeos, hijos de Canaán. Ezequiel profetiza la invasión de babilónica, la cual se realizó por 13 años. Estuvieron invadiendo Tiro en el año 574. Y es ahí que Dios habla en Ezequiel 28, dirigiéndose, si tú ves el versículo, el capítulo 28, se dirige al príncipe de Tiro, aunque esta palabra príncipe es una denominación, un título, porque en realidad se dirige al rey de Tiro. Y el rey, históricamente, es el hombre Itobal III. Si tú lo ves en la historia universal, coincide en la fecha sobre el rey Itobal III. Y escucha lo que dice Dios en el verso 2 ahí de Ezequiel 28. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, y continúa diciendo, o sea, este hombre, Itobaal, tiene un problema. El problema es el orgullo, se ha enaltecido. A partir del verso 11, 28:11, el autor cambia el enfoque. Cambia el enfoque. Yo quiero que lo veas porque es bien interesante cómo cambia el enfoque. Le está acusando al rey de Tiro, a Itobaal III, de haber caído en orgullo. Él cree que es el dueño de la ciudad, que por él se hizo todo. Como hoy caen muchos pastores en esto. Como que por él hizo todo, ¿verdad? Pero a partir del verso 11 cambia el enfoque y se dirige no al rey, sino al que está detrás del rey, la fuente del orgullo. Mira el verso 11 de Ezequiel 28. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Usted cree que el rey de Tiro y Tobaal estuvo en el Edén, en el huerto de Dios? No, está hablando al que está detrás de esto, ¿verdad? En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cormerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, el rey Tobaal no era querubín, ¿verdad?
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Es decir, le está hablando a Satanás y Satanás es un ser creado. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Obviamente se está refiriendo, quita la mirada del rey de Tiro en el año 574 y se refiere al que está detrás del trono, o sea, al mismo Satanás, y empieza a describir lo que era Satanás. ¿Verdad? Lucifer. ¿Saben? Cuando usted compara los nombres Gabriel, Lucifer y hay uno más, Miguel, el nombre, el sentido del nombre quizás más hermoso es Lucifer, ¿no? O Luzbel, que es lucero de la mañana. Qué nombre tan hermoso, qué nombre tan bello. ¿Por qué lo echaron? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Por qué lo echaron a Lucifer? Por favor, mira que es más claro Isaías 14. Recorre conmigo la Biblia. 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahí está. Cortado fuiste por tierra. Estoy leyendo Isaías 14, verso 12. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, escucha lo que decía en el corazón, Satanás, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es el pecado ahí? Pecado de orgullo. Pero mira el verso 15 porque ahí está la clave para dar al punto de 1 Timoteo 3, 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El orgullo lo llevó a Satanás a salir, fue desterrado, fue derribado. ¿Cuál es el punto? Si regresas ahora, ¿ya entiendes cómo es esto? Le está hablando el rey de Tiro, después pasa atrás del trono, le está hablando a Satanás, ya viste el pecado de Satanás, porque has visto que si colocamos un neófito en la iglesia, ese neófito puede caer en la condenación del diablo, en la misma condenación que cayó el diablo, es decir, orgullo. Pero en el verso 15 de Isaías 14 dice, mas tú derribado. ¿Cuál es el punto aquí? Regresa a 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, si la iglesia, escúchame bien, eleva a un hombre neófito, Dios por cuidar la pureza de la iglesia lo derriba. La iglesia se arriesga en colocar a un hombre en el liderazgo que sea un nuevo creyente. Se arriesga, lo eleva, lo exalta para que Dios venga. Y por amor a la iglesia, por cuidar la pureza de la iglesia, lo que hace Dios es derribarlo. Esto es muy serio. Ese es el punto aquí. No levantemos a ningún nuevo creyente como líder porque Dios lo va a derribar por amor a su iglesia. Ese es el punto que las iglesias tienen que tener claro aquí. Lo va a derribar por amor. William Hendrickson, un gran teólogo que siempre lo mencionamos porque es muy bueno y muy acertado en sus comentarios, dice, el orgullo siempre conduce a la caída. A fin de evitarla, dice Hendrickson, la iglesia no debe elegir a un principiante como obispo. Fin de la cita. ¿Quieres evitar la caída estrepitosa de personas que se enorgullecen, de que se jactan? Entonces, ten cuidado de nombrar en la iglesia a nuevos, recién plantados. Creo que ahí está el punto, está muy claro, ¿no? Entonces, por analogía, atiéndeme bien. Entonces, por analogía, la inmadurez es a orgullo, como la madurez es a ¿qué? A humildad. Entonces,
Los hombres de Dios que lideran la iglesia, ¿qué tienen que tener como una característica prioritaria? La humildad. La humildad. Es increíble que hoy todos los liderazgos, no todos, la gran mayoría de liderazgos que se ven, sobre todo por iglesias que se jactan de tener apóstoles, de tener profetas, todo es lo mismo. Él es el hombre. Fuera de él no hay nadie más. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y él. No hay nadie más. Y te hacen sentir como que la palabra que yo desate, esa agárrala. Porque yo la dije, porque yo soy. Hermanos queridos, eso es una torpeza. La única palabra que tiene poder para transformar cualquier mente y corazón es la palabra de Dios. Nada más. Tu palabra ni la mía transforma a nadie. A nadie. La característica de los hombres de Dios es humildad. No podemos colocar en una iglesia a neófitos. Esto es muy grave, es un punto muy fuerte aquí. Déjame hablarte un poquito de la humildad, ¿te parece? Mateo capítulo 20, por favor. El Señor Jesús está terminando su ministerio público en Galilea y se dedica a sus discípulos casi en forma exclusiva y le da una enseñanza a partir del versículo 24, bien interesante, que muchos la conocen, pero déjame recordártelo. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Más, verso 26 de Mateo 20, más entre vosotros, ¿qué dice ahí? No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro... ¡Qué tremendo! Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Ahora se compara a él. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje empieza, el contexto lo ves en el verso 24, porque llegó la mamá de Jacobo y Juan y le dijo a Jesús, mira, por favor que mis hijitos ocupen los primeros lugares contigo. Son bien buenos, mis hijitos, te los recomiendo. Los otros 10 se enojaron, obviamente, y no se enojaron porque la mamá dijo eso, se enojaron porque ellos querían ser los primeros. O sea, los 2 estaban mal, estos estaban peores también. Estos no se salvan. No sé si te has percatado, pero te he dicho que esto ocurre finalizando el ministerio público de Galilea, o sea, quedaba más o menos 1 año Jesús aquí en la tierra. Ellos habían estado 2 años y siguen con estas cosas. Dios mío, uno como discipulador estaría pero terrible, ¿no? Diría, caramba, qué pérdida de tiempo con esta gente, ¿verdad? Pero mira el ejemplo que le da. ¿Por qué? Porque ellos son portadores de la palabra verdadera. Ustedes saben que los discípulos son los que han puesto la base del Nuevo Testamento, ¿verdad? Toda iglesia, hemos dicho siempre, debe ser una iglesia apostólica. Pero hay que aclarar, porque ahora cuando escuchas iglesia apostólica piensan que hay apóstoles, pero no. Ya los 12 apóstoles que han sido el fundamento de la iglesia, los apóstoles de Jesucristo, ya no hay. ¿Ah? ¿Me están escuchando bien por internet? Ya no hay. Hay que ser claro con esto. Han puesto el fundamento y se les dio para que hagan el Nuevo Testamento. Usted no va a hacer el Nuevo Testamento ni la continuación del Nuevo Testamento. Yo tampoco. No es mi tarea esa, no es la suya tampoco. Estos hombres habían sido separados para que la palabra verdadera sean atalayas únicos del rey y su mayor característica debe ser la humildad. Ese principio sí jala a través de toda la historia donde los siervos de Dios se tienen que caracterizar por la humildad. Lo contrario del orgullo. ¿Está claro hasta ahí? Y tú dices, bueno, claro, se ve rápido, ¿no? Que una persona es orgullosa así, pero usted cuando escucha predicaciones hoy, nosotros como Omar nos espantamos, porque hay gente que está predicando hoy que sí, que yo digo la palabra y tú lo agarras y yo soy el apóstol y te lo digo y tú te bendice mi palabra, o como este señor Kenneth Copeland también que va a venir, igualito, decláralo, si yo lo digo.
es... Yo no entiendo nada. Bueno, eso se llama orgullo. Usted, su palabra no pesa, es la palabra de Dios. Entonces, hasta ahí hemos visto la virtud moral, la virtud en familia, la virtud en madurez, y ahora quiero ver contigo la virtud en testimonio al mundo. Verso 7, estamos avanzando, verso 7, mira. Alégrense, verso 7 ya, después de 5 semanas. También, dice el verso 7, 1 Timoteo 3, regresamos a 1 Timoteo 3, verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio, ¿de quién? Los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos al texto. Buen testimonio. Bueno, la palabra buena ahí es kalos, que ya lo hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Hermosura externa, excelente, un excelente testimonio. Pero aquí el punto de buen testimonio, el punto se basa en la aseveración, en lo concreto de una cosa. Es decir, ¿quién informa lo concreto del que anhela obispado aquí? El que informa son los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? ¿Los que están fuera del edificio de la iglesia? ¿Quiénes son los de afuera? Mira 1 Corintios 5, por favor, versos 12 y 13. Ahí hay un caso, un suceso de corrección en la iglesia porque hay una inmoralidad sexual. Y en 1 Corintios 5, 2 veces utiliza que están afuera, dice que están afuera, para ver claramente quiénes son los de afuera. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar, dice el apóstol Pablo, a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues, mira cómo ha corregido a un hombre que comete inmoralidad en la iglesia. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. 2 veces dice que juzgar a los que están fuera, ¿a qué se refiere? Que están fuera, a los inconversos. Inconversos. Un hombre aquí en la congregación cayó en pecado en 1 Corintios 5 y Pablo dice hay que corregir a los de adentro de la iglesia, a los de afuera, los inconversos, Dios se encarga. Los de afuera son los inconversos. ¿Cuál es la idea? La idea la resume, me parece magistralmente, Jason Fawcett en su comentario, dice en forma muy acertada, dice, lo que quiere decir es que con el fin de ser efectivo obispo, el hermano debe ser conocido aún por la gente del mundo con quienes está o ha estado en contacto como un hombre de carácter, un hombre al cual no es posible levantar ningún cargo justo de infamia moral. Fin de la cita. Es decir, que los de afuera tienen que apuntar bien la vida del que anhela obispado. Los inconversos. Los inconversos, claro, uno se pone a pensar y dice, bueno, nosotros estamos perseguidos por los inconversos. La iglesia de Cristo siempre va a ser odiada. Pero aquí lo que estamos hablando es que a pesar de que tú vives las bienaventuranzas en tu trabajo, en tu lugar de estudio, y a pesar de que va a terminar, como dice el versículo 12 de Mateo 5, que vas a ser totalmente vituperado, te van a burlar de ti y lo que sea, la gente ve tu carácter intachable, que no transas con la mentira, que siempre estás en el lado de la justicia. Entonces la gente dice, mira, este tipo no lo soporto, no soporto su fe, pero a este hombre no lo puedo apuntar de nada. Testimonio de los de afuera. Estamos hablando, por supuesto, de cargos justos, de infamia moral, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se tiene que tener ese buen testimonio, según el pasaje en el verso 7, 1 Timoteo 3, 7? ¿Para qué? Para que no caiga. Esa palabra caiga es un subjuntivo en el griego. Y usted me dirá, ¿y a mí qué me importa que sea un subjuntivo en el griego? No, sí te tiene que importar, porque quiere decir que es la conclusión del pasaje. Aquí está el punto. ¿Por qué el que anhela obispado tiene que tener un buen testimonio de los de afuera? El subjuntivo, o sea, la conclusión es para que no caiga en, primero,
Descrédito. ¿Qué significa descrédito? Es un vituperio, una afrenta, una burla por causa de Cristo. Es muy interesante, escúchame bien esto, porque si no tiene el que anhela obispado o el pastor buen testimonio de los de afuera, puede caer en descrédito. ¿Y qué significa descrédito? Que causa burla al nombre de Cristo. Hoy hay muchísimo de eso. Hace poco fui a visitar a una señora que tiene un nido por acá, cerca de acá, porque queremos ampliar un poquito para estudiar también los domingos. Va a haber otra escuela bíblica, si Dios lo permite, los domingos. Y la señora me hablaba, una persona que era de afuera, me hablaba y me decía, y me hacía un montón de preguntas porque había escuchado que los cristianos son medios escandalosos, mezcló cristianos con testigos de Jehová. Y dicho sea de paso, ahí hay otra nota, los testigos de Jehová no tienen nada que ver con el cristianismo bíblico. Eso es satánico, por si acaso. Cierro el paréntesis. Y hay una confusión enorme. Entonces hablan los cristianos, todos se piden plata, juegan con la fe, te mienten. Eso es descrédito. Eso es descrédito. Y la verdad es que mucha gente tiene razón. Porque hay líderes de iglesia que caen en esto y expresan como si esto fuera el cristianismo. ¿Sabes? El pueblo de Israel tenía una misión en el Antiguo Testamento. ¿Sabes cuál es la misión del pueblo de Israel para el mundo? Ser luz al mundo, ser luz a las naciones. ¿Eso lo cumplieron los de Israel? ¿Cumplieron su misión? ¿Sí o no? No cumplieron su misión. Y escucha, apunta este verso, yo te lo leo. Romanos 2, 23 al 24. Escúchalo bien. Tú que te jactas de la ley, dice el apóstol Pablo, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo le está escribiendo, diciendo a los judíos que tenían toda la ley, en lugar de cumplir su misión, no la cumplieron. Entonces los gentiles blasfemaron, se burlaron de Cristo. Esto es terrible, esto es descrédito. Esto es descrédito. Y déjame decirte, hermano, como siempre le hemos dicho, que todo cae como una catarata, ¿verdad? ¿Por qué se pone? ¿Por qué Dios da las características del líder de la iglesia? Porque todos tienen que mirar eso en el hombre que gobierna la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo lo aplaude y diga, ay, qué bien, qué buen hombre? No, para que cada persona de la congregación, ¿qué cosa tenga que hacer? Imitar, seguir lo mismo. Y nosotros, si no entendemos eso, podemos hacer que blasfemen el nombre del Señor. Esto es muy serio. Muy serio. No solamente descrédito, sino también dice ahí, esto es bien interesante, que no caiga en lazo del diablo. La palabra lazo, escúchame bien, es atrapar, colocar trampas, atrapar, colocar trampas. Atiende esto, por favor, porque esto te va a dar la interpretación clara de este pasaje. Atiende esto, por favor. El texto dice, mira por favor, 1 Timoteo 3:7, dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Lo ves ahí? Ya, pero en el original es así. Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Es decir, no se repite la proposición en otra vez. ¿Me dejo entender? ¿Lo ves ahí en tu frase? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No, acá no se repite la proposición en. Por ello, la mejor interpretación es que al escoger personas que no tengan buen testimonio de los inconversos, el diablo te coloca trampas para desacreditarte. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Al escoger personas que no tengan buen testimonio los de afuera, el diablo está en su patio de juegos. Te coloca trampas para desacreditar a la persona. Hasta aquí, ¿cómo debe ser un obispo, pastor o anciano? Debe ser irreprensible,
hombre de una mujer, mente clara, accesible, experto en la enseñanza, lúcido, amable, su corazón en las riquezas eternas, hermoso ver su familia, humilde e intachable para los inconversos. Dios santo, ¿qué demandas? Minimiza a toda persona. Minimiza a toda persona. ¿Está bien hasta ahí el verso 7? Permíteme finalizar el tema con las marcas del pastor fiel. Ese es el punto 3. ¿Se acuerdan que el primer punto era el llamado al pastorado? El segundo punto, las virtudes del pastor, que ya las vimos hasta hoy, hasta ahora. Y el tercer punto, para hablar de los pastores, es la marca del pastor fiel. Ya hemos visto el llamado pastoral, las virtudes de un pastor. Quisiera terminar, como dije, con las marcas del pastor fiel. Por favor, acompáñame a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. La iglesia de Tesalónica era una iglesia impresionante, hermanos. ¿Ustedes quieren ver un modelo de iglesia? Tienen que leer Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, un modelo de iglesia. A pesar de los pocos meses de edad, era una iglesia nuevita. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Antes, déjame darte una mirada en el capítulo 1, por favor, verso 6, para que tú veas más o menos cómo estaba la iglesia de Tesalónica. 1 de Tesalonicenses 1, 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, verso 9, estoy leyendo el capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis, escucha esa frase, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hasta el versículo 10 vemos un resumen de cómo estaba la iglesia. Esta iglesia crecía espiritualmente. Escúchenme bien, esta iglesia crecía y evangelizaba terriblemente. Eran un peligro para las huestes satánicas. Oye, hermanos, ¿cómo anhelamos una iglesia que evangelice siempre? Siempre. 365 días, que tu mente esté presente, que tú estás vivo si eres creyente verdadero, solo por el hecho de evangelizar. Esta iglesia evangelizaba constantemente, crecía, esperaba al Señor, así termina el verso 10, ¿no? Una maravilla, una maravilla. También tenía que ajustar tuercas, obviamente, porque no existe iglesia perfecta, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia no puede ser perfecta? ¿Por qué no puede ser perfecta? Porque asiste usted y yo, pues. O sea, si yo asisto, tiene que ser imperfecta. Mi ministerio siempre será una lucha por mi imperfección y por mi humanidad caída. Siempre será así. Por eso que no hay iglesia perfecta, tenían que ajustar tuercas y si ves el capítulo 5, ahora verso 14, hay algunas cosas que había que ajustar. Por supuesto no estaban en problemas graves, pero sí tenían que ajustar. También os rogamos, hermanos, dice el verso 14 del capítulo 5, que amonestéis a los ociosos. O sea, habían ociosos. Que atendéis a los de poco ánimo. Había gente que estaba desanimada. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Quizá en algunas facetas habían perdido un poquito la paciencia. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Quizá habían algunas desavenencias entre algunos hermanos y en lugar de no pagar mal por mal, estaban pensando en algún tipo de venganza quizá. Antes seguid siempre lo bueno,
unos para con otros y para con todos. Es decir, no había problemas graves, pero la iglesia se caracterizaba por ser una iglesia maravillosa que crecía en el Evangelio, crecía en la tarea que Dios le había dado. En ese ambiente de iglesia, el apóstol quiere que se sigan animando unos a otros después de hablar, escúchame bien para ordenarte, después de hablar del regreso de Jesucristo. Si tú ves el capítulo 4, del verso 13, ¿lo ves ahí? Capítulo 4, 13. ¿Lo tienen ahí? Hasta el capítulo 5, verso 11, el tema es el regreso de Jesucristo. Y explica que si la iglesia tiene un futuro maravilloso, escúchame bien porque esto podemos caer nosotros también, si la iglesia sabe y entiende que tiene un futuro maravilloso, entonces tiene que aprender que tiene que tener un presente con toda fuerza y ánimo. No es porque tengas un futuro maravilloso, hoy digas, bueno, se acabó mi responsabilidad, ¿para qué? Si ya Dios viene, ¿para qué voy a hacer más? Se me acabó el ánimo de servir. No. Si tú sabes que tienes un futuro maravilloso, tu presente tiene que ser con toda fuerza y todo ánimo. Justamente por eso el apóstol le daba ese ánimo a la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo puedo tener ánimo y fortaleza? Y ahí empieza lo que quiero tocar contigo, el verso 12. A partir del verso 12 empieza a dar una serie de directrices para ello, es decir, para describir cómo vivir en la iglesia hoy. Estamos esperando el regreso de Jesucristo, ¿verdad? Ustedes saben que Cristo va a venir. Y va a venir, ¿eh? Te aseguro que va a venir. Pero mientras esperamos su venida, que puede ser prontito, nosotros con toda fuerza vivimos en la iglesia. ¿Y cómo se hace esto? Y ahí empieza a hablar el verso 12 hasta el verso 22. Pero déjame darte el verso 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Te das cuenta que cuando lees este texto y ya tienes idea del contexto, ya es distinto? Porque ya sabes que ha terminado de hablar del regreso de Jesucristo. El futuro es maravilloso. Ahora te voy a presentar cómo se vive hoy. Y en primer lugar, nos presenta la relación, escúchame, entre pastores y la congregación. ¿Por qué Pablo presenta en primer lugar cómo se vive hoy en la iglesia la relación entre pastores y las ovejas, pastores y la congregación? ¿Por qué? Pues es aquí, hermanos queridos, el comienzo de la salud de una iglesia. ¿Escucharon lo que les dije? La relación entre pastores y los congregados, o congregados y pastores, comienza ahí la salud de una iglesia. Si la congregación pierde la confianza en sus pastores, o si los pastores pierden la confianza en su congregación, es terrible. Es en ese punto que empieza la salud en una iglesia. Y tú te darás cuenta que los problemas graves en una iglesia, o la gran cantidad de problemas fuertes, son por esta relación. Si los congregados confían en sus pastores y los pastores confían en sus ovejas, la relación, esa iglesia va a crecer absolutamente sana. Ya hablaremos de los congregados, porque después nos toca los diáconos y después las ovejas, la congregación. Y van a conocer todos las demandas de Dios para su congregación. Pero hoy déjame enfocarte a ti en 3 marcas del pastor fiel responsable. Hermanos queridos, la responsabilidad de un pastor en una congregación es enorme, como lo hemos visto hasta aquí. Es enorme. Me impresionó. De verdad que lo atesoré en mi corazón lo que dice uno de mis mejores teólogos ahora, John MacArthur. Escucha lo que dice, escucha esta frase. Ningún rey, ningún presidente, ningún político, ningún comandante militar sobre la tierra tiene la responsabilidad tan inmensa como el que pastorea las ovejas al darles la instrucción de la palabra de Dios. Prostituir eso es un error aterrador. Fin de la cita.
Hermanos, la responsabilidad de los pastores es enorme. Y cada vez que vas estudiando más, vas temblando más y te vas sintiendo más inútil. Y solo tiene que ser la gracia de Dios. Quiero darte, para finalizar este tema, las 3 marcas de un pastor fiel según 1 Tesalonicenses 5:12. Tú ya sabes el contexto, ya sabes por qué empieza a partir del verso 12 a hablar de cómo vivir en la iglesia. Y la primera relación que hay es pastores y congregados, que pastores y ovejas. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hasta ahí. ¿Cuál es la primera marca de un pastor? ¿Qué es lo que tú tienes que ver realmente de tu pastor? ¿Qué es lo que tienes que ver? La marca del trabajo. Trabajo. Un pastor fiel, hermanos queridos, trabaja. ¿Escucharon lo que dije? Trabaja, ¿eh? Pero, escúchenme, no trabaja, trabaja. La palabra trabajar aquí, me encanta, es copiao. Y si la dices rápido es copiado. Copiado. La palabra copiado es un trabajo hasta la fatiga, hasta el agotamiento, hasta el sudor. Trabaja sumamente arduo. ¿Cuál es la responsabilidad? Ahí está en el texto. Trabajan, escucha, esto me encanta, trabajan entre vosotros. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor fiel? Su congregación. Oh, hermanos. Ese hombre da la vida por su congregación. Trabaja arduo por su congregación. Se capacita arduo, hasta la fatiga, horas de horas por su congregación. Trabajan entre vosotros. Su responsabilidad es la congregación. Por ella se desgasta. Me encanta Colosenses 1:28. Apúntalo, yo te lo leo. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. ¿Qué palabra es trabajo ahí? Copiado. Copiado. Trabajo luchando. ¿Sabes qué palabra es ahí luchando? Agonizomai. O sea, copiado y agonizomai. Trabajo hasta el extremo y agonizante trabajo. La potencia, según la potencia de la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo. Doy todo, me desgasto todo, con todas mis fuerzas trabajo. ¿Por qué? Porque el pastor, la marca del pastor fiel, la primera que trabaja, el pastor quiere ver a los hombres y mujeres. Omar y yo queremos verlos a ustedes, hombres y mujeres tan parecidos a Cristo. Tan parecidos a Cristo. Me gasto, me esfuerzo, mi trabajo es tan duro para ver a mis hermanos viviendo diferente, amando al Señor, amando su palabra, siendo expertos en la Biblia. ¿Valdrá la pena ese trabajo? ¿Valdrá la pena trabajar tanto por ello? Claro que vale la pena, claro que sí. Escúchenme bien, un gran objetivo merece un gran trabajo. Un gran objetivo merece un gran trabajo. Es el trabajo arduo, hermanos. No cabe en la iglesia del Señor líderes de iglesia ociosos. No cabe en la iglesia del Señor líderes de la iglesia que se están dedicando a hacer todo tipo de actividad administrativa y se olvidan de la profundidad de la palabra de Dios. De dedicarle horas de horas de horas. Mañana, tarde, madrugada a la palabra de Dios. Porque primero tiene que ser afectado él por su trabajo. Es decir, tiene que golpear espiritualmente en su vida para poderlo dar con autoridad. No hay espacio para pastor ocioso. No lo hay. Y tienen que apreciarlo. Tienen que estar siempre abiertos. Los pastores tienen que estar siempre abiertos para escucharles, atenderles, verle. Qué tarea, hermanos. Qué tarea. Déjame complementar eso con 1 Corintios 9, que me encantó este pasaje estudiarlo en la semana. 1 Corintios capítulo 9, por favor. Verso 24. El apóstol está hablando de su ministerio.
Y está hablando de que él es un atleta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos queridos, el trabajo que esto tiene que ser pastoral y también tiene que ser de la congregación, tiene que esforzarse tanto espiritualmente que no corramos la carrera por participar. Corramos la carrera para ganarla. Esa es la idea. De tal manera que lo obtengáis. Verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, está hablando de los atletas, recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que en conclusión, yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Posa tu mirada en el verso 25. Todo aquel que lucha. La palabra ahí es la misma que vimos en Colosenses 1, que era agonizomai. Agonizomai. Hermanos queridos, el trabajo del ministerio tiene que llevar a un trabajo constante, copiado, arduo, que sudas y agonizar. Qué tremendo es esto. Es un esfuerzo al máximo, agonizomai. Un esfuerzo al máximo nivel. ¿Te imaginas pastores así para su congregación? Que amen y se esfuercen y quieran darte lo que es y que no se casen con nadie, que no tengan temor a la verdad. Que amen a la congregación de tal manera que su nombre quede pequeñito para que Cristo sea el único. Qué tarea, qué trabajo, qué arduo. Un gran objetivo, hermanos, merece un gran trabajo. La tarea de sus pastores aquí es que ustedes no solamente vengan a un servicio, sino que de lunes a domingo amen a su Señor, se postren ante su Rey, coman la Biblia y sean expertos en la palabra de Dios, para que nadie, no importa dónde vayan o dónde viajen, nadie les mienta. Segunda marca, está en el verso 12 también. Ya vimos la marca del trabajo. Segunda, la marca de la autoridad. Mira el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Estoy en 1 Tesalonicenses 5:12. Presiden en el Señor. La palabra presiden, ya lo hemos visto, es estar de pie ante. Los pastores, hermanos queridos, y esto para redondear lo que hemos visto antes, los pastores gobiernan la iglesia, pues una autoridad delegada, pero al mismo tiempo es una autoridad delegada, pero también limitada. No es que el pastor gobierna la iglesia como le da la gana. Nos hemos tomado 2 semanas anteriormente para explicar la autoridad pastoral. Un pastor no gobierna una iglesia como le da la gana o como ese día se levantó o como siente. Eso es un delito. ¿Se acuerdan que vimos eso? Más o menos. Están en peligro, ¿eh? Están en peligro. Déjame recordarte un poco, déjame mencionarte Tito 2:1, por favor. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le dice a Tito, como pastor de Creta, Tito, tú habla la sana doctrina, pero por favor limítate ahí, ¿eh? Tú no eres más allá. Tú no tienes autoridad más allá. Limítate a las sanas palabras. Eso sí, dilo con todo, porque esa es la autoridad de la iglesia. Cristo, nada más que Cristo. ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo de un policía de tránsito? ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando pusimos el ejemplo que venía un tráiler enorme con un container y un policía chiquito, que le decían el chato, se puso ahí con su uniforme y se puso en medio de la carretera y estiró la mano así. ¿Qué crees que hizo el container? Paró. Un container enorme y un chiquito. Pero ¿qué pasa si ese chiquito, por supuesto paró porque él tiene autoridad, él es policía de tránsito, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa si ese chiquito va con su uniforme a tu casa y te dice que le des el televisor porque él es policía? ¿Tú qué le dices? ¿Le das el televisor? No, pues. Bueno, así de absurdo es que una persona se someta a una autoridad eclesial que está fuera de la palabra de Dios. Así de absurdo es. Así de absurdo. Entonces está limitada. Sujeción a la autoridad pastoral, que es el siervo de la palabra. Pero ¿quiénes gobiernan una iglesia? ¿Quiénes, hermanos? ¿Los qué? Pastores. El gobierno de la iglesia no es congregacional. Son los pastores según el Nuevo Testamento. Pastores que están sujetos a Cristo. Esos son. Una más. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Están bien hasta ahí, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 1. Me encanta este pasaje de Pedro. Ruego a los ancianos. ¿Cómo empieza Pedro? Ruego. El apóstol Pedro ruega a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Escucha ahí. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Por qué para usted es correcto y bíblico y una orden sujetarse a su pastor? Porque es ejemplo de la grey. Qué interesante es esto. Los que gobiernan la iglesia, déjame darte una notita ahí de los que gobiernan la iglesia, ¿está bien? ¿Están bien? ¿Están bien, no? Más o menos. Déjame darte una notita ahí. Los que gobiernan la iglesia, dice, son ancianos. Bueno, mejor para no ser así. Pastores. Anciano no. Pastores. O sea, hay una pluralidad. Hoy su iglesia tiene 2 pastores que gobiernan la iglesia y hay una pluralidad. No solo hay una pluralidad, sino que hay una paridad. Nunca en el Nuevo Testamento no existe un cuerpo pastoral como un superpastor. Ancianos, pastores, obispos y superpastor. No existe en el Nuevo Testamento eso. Hay una pluralidad, o sea, no puede ser un pastor que dirija la iglesia, tiene que ser por lo menos 2, y tiene que ser una paridad, es decir, un pastor 1 tiene la misma autoridad que el pastor que entró en el número 20. La misma autoridad en la iglesia. Nada que mi voto vale más que otro voto. No, es una paridad. Déjame argumentarte esto, me encanta Hechos 14. Hechos 14. Después del segundo viaje misionero donde empieza a instituir ancianos, el apóstol dice, Hechos 14:23, dice, después que les designaron, escucha, ancianos en cada iglesia. ¿Te diste cuenta? Ancianos en cada, ¿escucharon? Ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, son ancianos en la iglesia. No puede ser anciano, porque si no, yo solamente conozco un pastor que puede ser el pastor máximo de una iglesia, que no necesita ayuda, no necesita pluralidad, que es omnipotente, omnisciente, que es mi Señor Jesucristo. Después, nosotros tenemos que tener una pluralidad y una paridad. Nadie es más pastor, nadie es el que manda, nadie. Siempre hay un acuerdo para las decisiones y tiene que ser ese acuerdo total, completo. Completo. De acuerdo todos. Si no, seguimos orando. De acuerdo todos. Ese es el gobierno que presenta el Nuevo Testamento. Por eso que la marca es la autoridad. Ustedes tienen que ver eso. No hay un pastor jefe, no hay el que mande, no hay el que me dice, por favor, me ponen el letrero atrás, adelante. Eso no tiene nada que ver el pastor no sabe nada de eso. A menos que sea un pastor que sea diseñador, no sé, diseñador de interiores.
No sé. Está bonito el letrero, ¿no? Pluralidad y paridad. En este momento, Omar y yo tenemos una pluralidad y una paridad. Nadie, jefe, nadie aquí, nada. Los dos nos rendimos cuentas, los dos nos ponemos de acuerdo y en muchas ocasiones, sobre todo en las últimas semanas, hemos pedido también consejo a pastores de mayor experiencia que confiamos y que tienen una claridad. La tercera, ya vimos la marca del trabajo, la marca de la autoridad. La tercera, marca del pastor fiel, la marca de la amonestación. Uy. Verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. La palabra amonestar, no se asusten, la palabra amonestar es instruir, que los instruyen. Es la instrucción, escúchame bien, es la instrucción con miras a la corrección. Escúchame bien, esto es sumamente importante. El pastor, la marca del pastor es que él enseña para que haya una medida de cambio, una mira de corrección. No es simplemente un mensaje informativo. No te estoy informando, es la enseñanza con el objeto de corrección, que la congregación vea su pecado y tome el rumbo a la corrección. ¿Me dejo entender? Esta palabra, amonestación, no es simplemente informar algo. Es que el objetivo es que tú escuches, te confrontes a tus pecados, tus asquerosidades bien metidas y quieras tomar un rumbo distinto. Esa es la instrucción. Esto es increíble. ¿Y con qué se hará esa instrucción? ¿Cómo uno puede tener una espada tan filosa para poder instruir, para que alguien se sienta, sepa que está en pecado y dé media vuelta y se corrija? ¿Qué espada puede ser tan filosa? La palabra de Dios, solo la palabra de Dios. ¿Con qué se hará esto? Con la poderosa herramienta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la batalla, hermanos queridos, está en tu mente. ¿Escucharon lo que les dije? La batalla está en sus mentes. Usted no va a vivir lo que no conoce. Nunca va a vivir lo que no conoce. Por eso que tiene que estar usted expuesto a la instrucción correcta de hombres fieles, correctos, para que su vida sea transformada de verdad. Esa espada la tienen que usar correctamente. Correctamente. Esto es a la mente. 2 Corintios 10:5. Voy a ir ahí, si quieres márcalo, yo te lo leo. 2 Corintios 10:5 dice esto. Derribando. Voy a empezar desde el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha el verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa, hermanos, es la tarea de instrucción, es la tarea de la lucha espiritual, de la guerra espiritual. Damas y caballeros, la guerra espiritual de un pastor no es botar demonios. La guerra espiritual de un pastor no es liberar a la gente para que echen espuma y comentan un show. La tarea de un pastor es agarrar la palabra, ser un experto en la instrucción y que el poder, la dinamita que sale de aquí, transforme tu vida. Derribe ese esquema que tienes mental de todos tus estudios, de toda tu experiencia, de todos tus bagajes, la destroce y ponga la palabra de Dios como bandera arriba que se muestra. Esa es la lucha espiritual. No es estar temblando a la gente, ni tonteando. Es la palabra de Dios expuesta. Tenemos que instruir con la palabra de Dios. Hechos 20:32, apúntalo. Hechos 20:32, apúntalo por favor. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene. Escucha, cómo me encanta esto. El apóstol Pablo le está hablando a pastores en Éfeso, en una reunión en Mileto, y les dice, la palabra de Dios que tiene
poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos queridos, la palabra de Dios es TNT. Dinamita pura. Pero cuando se expone, no cuando yo doy mis ideas, mis experiencias, no, cuando yo hablo lo que dice la Biblia, poder, dice el apóstol Pablo a los pastores, encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Qué increíble. Damas y caballeros, el pastor no puede ser, escúchame bien esto, no puede. Este mensaje está grabándose y quiero ser claro con esto. El pastor no puede ser un mediocre en la preparación bíblica. Es un delito del más alto grado. No puede ser mediocre en la preparación bíblica. Richard Baxter, un puritano, decía esto. Escucha lo que dice Richard Baxter, por favor. Predicar un sermón, dice Richard Baxter, ¿qué capacidad necesaria para hacer que la verdad sea clara? Para convencer a los oyentes, para dejar que la luz irresistible entre a sus conciencias y dejarla ahí y que la entiendan y atornillar la verdad en sus mentes. Y que Cristo sea parte de sus deseos, enfrentar toda objeción y resolverla de manera clara. Sigue diciendo Richard Baxter, un Dios tan grande cuyo mensaje entregamos, le está hablando a pastores, debe ser honrado por nuestra presentación del mismo. Es un caso lamentable que en el mensaje del Dios del cielo, del momento eterno, de las almas de los hombres, debamos conducirnos de manera tan débil y tan inepta, tan imprudente o tan superficial, que la tarea entera que nosotros llevamos a cabo de manera mediocre en nuestras manos y que Dios ha deshonrado y que su obra sea objeto de desgracia y los pecadores sean más bien endurecidos y no convertidos. Fin de la cita. Hermanos queridos, el no ser un experto en la palabra de Dios como pastor es un delito del más grande nivel. Hoy tenemos una sociedad que dice, bueno, ¿qué va a predicar? Ah, bueno, no importa, Dios lo usará, no importa quién predique, total, Dios lo usará. No es así. Tiene que haber una seriedad en esto. Si usted se va a operar el estómago, ¿a dónde iría usted? Iría donde el hermanito, ese hermanito que le gusta con el bisturí cortar barrigas en cada esquina. Pero es bien bueno, ese es un hermano, Dios lo usará. ¿Usted haría eso? No, usted va a averiguar quién es un gastroenterólogo absolutamente experto en esto, ¿verdad? ¿Por qué cuidamos nuestro cuerpo y no cuidamos el cuerpo de Cristo? Hay de aquellos pastores que no tomen en serio el ministerio de la palabra. Robert Murray Machin, ministro escocés que solo necesitó 29 años para impactar su ámbito, pues murió a esa edad muy joven. Él dijo una frase que creo resume todo lo que hemos visto hasta aquí de 1 Timoteo 3, del 1 al 7 sobre los pastores. Robert Murray Machin dijo lo siguiente, escucha. La mayor necesidad de mi congregación es mi propia santidad. La mayor necesidad de mi congregación es mi propia santidad. Que Dios nos guíe en esta iglesia a tener pastores sometidos, que tiemblen ante el Dios viviente y tener una congregación que ore por sus pastores, que ame a sus pastores, que confíe en sus pastores porque ellos trabajan arduamente, porque ellos se esfuerzan al máximo, porque los amonestan en la palabra de Dios. No los soban,
los instruyen. No se casan con nadie. Dicen la verdad de la Biblia para que todo argumento que está en contra de la palabra de Dios sea destrozado por el poder de Cristo. Terminamos con los pastores hoy.